Y bien, estamos ahora con Gustavo Gorriti. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, se produjo hoy día la acusación del fiscal Richard Saavedra. Él ha acusado penalmente a, en fin, los 12 comandos, los 12 oficiales, que ahora son generales, la mayor parte de ellos, que ingresaron y dirigieron esta operación. Además, en fin, hay una serie de otros acusados como Roberto Guamán Azcurra, que era uno de los que dependía más bien del SIN, como el propio Zamudio también. También han sido acusados el general Dianderas y otras personas. Martín Solari, por ejemplo, el general Martín Solari, que parece que es hermano del congresista Solari. No se especifica bien, no tenemos información clara por qué han sido acusados ellos. Bueno, Nicolás de Bari Hermosa, Vladimiro Montesinos. Fujimori no ha sido comprendido en esta acusación. ¿No ha sido comprendido? No, Fujimori no. Montesinos sí, Fujimori no. Increíble. Así es, o sea que si algunos decían que todo esto se hizo para eso, no llegó a destino el asunto, en todo caso. Bueno, pero digamos que lo que preocupa es la situación de tensión extrema que pudiera estar produciéndose ya entre la Fuerza Armada o entre estos comandos y el Poder Judicial o la democracia o el sistema en general, porque no se van a, probablemente los generales estos no se van a poner a derecho si es que subsiste la orden de detención contra ellos. Entonces hay una situación pues muy delicada, muy complicada, porque ellos consideran que han cumplido con su deber y que ellos no han cometido estas cosas. Y la acusación, en lugar de circunscribirse, digamos, al caso de Tito, al caso identificado, donde aparentemente los responsables serían los comandos del SIN, ha incluido a todos. Y a todos aparentemente debido probablemente a una confusión. Se cree que la manera como han muerto varios de los terroristas obedece a formas de ejecución extrajudicial, cuando en realidad eso responden a la forma en que se operan estos operativos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, al entrenamiento que ellos tienen. Entonces, sí. Antes de entrar en materia más específica, ¿me permites un comentario breve? Yo no creo que esté en la potestad de los militares ni en la del ministro Loré de Mola decidir si se allanan o no al Poder Judicial. Estamos en un Estado regido por leyes y la Constitución. Ellos son funcionarios del Estado, funcionarios con uniforme, de tal manera de que eventualmente deberían estar, por supuesto, como cualquier otra persona, listos a allanarse y ponerse a derecho y a defenderse de otro sistema legal. Pero otra cosa es si esta acusación, si la labor específica del fiscal y lo que ha sido dictaminado a nivel judicial es algo racional, si está bien hecho o está mal hecho. Y yo creo que es una cosa muy poco informada y creo que hasta este momento se han tomado iniciativas que desde el punto de vista de la racionalidad de la investigación y del conocimiento de una circunstancia así son profundamente equivocadas y que además crean, al serlo, una situación de una crisis totalmente innecesaria y una tensión también totalmente innecesaria dentro del momento no precisamente muy equilibrado que estamos viviendo. ¿Y cuáles serían estas decisiones equivocadas, por ejemplo? La principal de ellas yo creo es que no se ha comprendido bien de qué se ha tratado la operación, como tú lo empezaste a decir. Ha sido una operación militar bajo condiciones de extrema exigencia, una casa, un territorio cerrado, de un área relativamente escasa, lleno de gente, entre rehenes y captores, con una gran dificultad para distinguir entre los unos y los otros, sobre todo cuando la acción empieza y eso se oscurece y se llena de humo y empieza a haber un gran movimiento de personas y toda la carga emocional consecuente a una situación de enfrentamiento tan intenso en un espacio tan corto, donde además hay explosivos, o por lo menos había la información por parte de los captores de que había explosivos y de que se iba a reventar eventualmente la casa con todos los que estaban adentro, donde los captores tenían armas automáticas y habían declarado la decisión de matar a los rehenes, o por lo menos a uno de ellos, y que obviamente los comandos tenían que asumir como una premisa de que eso se iba a dar, de que eso se iba a producir. De tal manera de que para que tuviera éxito tenía que ser una acción sumamente rápida, fulminante, extremadamente bien coordinada
y en donde había ciertos imperativos operacionales que son los mismos que se dieron aquí, que se dieron en el caso de los GSG-9 alemanes con el avión de Lufthansa en Mogadishu, que son iguales que se dieron con los comandos británicos y el caso, los SAS en el caso de rescate de la Embajada de Irán en Londres, que se dio con los comandos holandeses frente a los submoluqueños que secuestraron un tren en un caso, una escuela en otro, en donde en todos los casos han sido incursiones que han tenido que ser, como digo, muy bien coordinadas, fulminantes, y que por la misma naturaleza de la operación han terminado, en la mayor parte de los casos, con la muerte de casi todos los captores, los secuestradores. Es una circunstancia profundamente desafortunada, sumamente desagradable que haya seres humanos que pierdan la vida en estos enfrentamientos, pero hay una situación bélica, una situación de enfrentamiento en la cual no hay mucha alternativa. Bueno, parece que el método que usan estos comandos y en el cual fueron entrenados es un método que se llama selectivo intuitivo o intuitivo selectivo, en fin, no recuerdo exactamente las palabras, pero que consiste, fueron entrenados durante 2 meses por lo menos en disparar 3 balas al cuerpo y luego una en la cabeza, porque tenían que asegurarse de que estuvieran muertos, porque de lo contrario podría haber ocurrido lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Múnich, en donde un terrorista que había quedado herido por no haber sido rematado, por usar esta palabra tan dura, finalmente él mató a 11 rehenes. ¿No bueno, en el caso de Múnich, ¿no fue así? en el caso de Múnich había una cantidad muy insuficiente de policías, una pésima coordinación, en efecto, abrieron fuego con resultados, con resultados totalmente incompletos, permitieron a estos reaccionar, no solamente les permitieron contestar el fuego, sino tirar granadas al helicóptero donde estaban amarrados, al sitio donde estaban amarrados los rehenes y después ametrallarlos. De tal manera que ante los ojos horrorizados de la policía, todos los rehenes fueron muertos por haber hecho una acción que no tuvo precisamente las características de haber sido instantánea, bien coordinada y total. Cosas similares sucedieron, por ejemplo, cuando los comandos egipcios, cuando vivía todavía el presidente Sadat, intentaron rescatar en Chipre, me parece, un avión que había sido secuestrado. Fracasaron en el intento y hubo muchísimas muertes innecesarias. El otro caso conocidísimo es el intento de rescate que hizo el FBI en Waco, Texas, que terminó en una suerte de holocausto por haber sido pésimamente planeado y ejecutado. Entonces, el problema que hay ahí, el imperativo operativo que tenían los militares era el siguiente: si no había un éxito rápido en la acción, y se puede discutir si es que era necesario hacer la acción. Como yo no estuve de acuerdo en la necesidad, yo hubiera preferido de que se negociara, pero una vez que se tomó la decisión, y a ellos no les competía tomar la decisión, sino seguir las órdenes, claro, tenían que hacerlo con ciertas características operativas, y si no lo hacían en la forma que lo hicieron, hubieran podido arriesgar no solamente el morir ellos, que eso era parte del riesgo profesional que tenían, sino de que los rehenes hubieran sido muertos todos o casi todos. Así es, evidentemente ese era el imperativo, que no ocurriera eso. Tenemos este video que muestra un poco cómo fue el entrenamiento y que explica el método que se usó para intervenir y atacar a los terroristas. A ver, ¿podemos verlo? Hemos tapado un poco las caras de los comandos, del instructor. Debo decir, Jaime, de que nosotros cuando estábamos en el programa Periodistas sacamos segmentos, porciones de video en la primera investigación que hicimos hace ya algunos meses sobre el caso, y donde entrevistamos también al general Williams, y donde ciertamente explicó la forma en que ellos habían sido entrenados para entrar a una habitación y asegurarla. Parece que ahí le dice: no hay tiempo para apuntar a la cabeza, tiene que apuntar acá adelante, señalándonos el torso. Es decir, que apunte al cuerpo, no a la cabeza, ¿no? Tienen que apuntar al cuerpo, después a la cabeza, porque la cabeza es un objetivo duro, más difícil, y el cuerpo es un objetivo más grande, más cómodo.
reviso, y dispara. Ese pum, ese es el remate, pues, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Jaime, lo que yo creo es que este video de instrucción, que algo indica, pues en nada puede replicar la circunstancia de extrema tensión, claro, de falta de visibilidad que se da en el contexto, por supuesto, de una operación así, y donde existe además el gravísimo peligro de que los explosivos puedan ser activados en cualquier momento, de tal manera que tienen que hacerlo. Ahora bien, hay dos partes, perdóname, hay dos partes que son claramente distinguibles. La primera es la de la operación en sí, donde, por triste que sea, hay que reconocer que se dieron ciertos imperativos operacionales. Pero una pregunta... Otra cosa diferente, perdón, es si terminada esta operación, controlada la residencia, evacuados los rehenes, se capturó con vida, ya rendidos, ya impotentes, a emergentista con vida y se los mató. Eso no es ningún imperativo operativo, eso es asesinato. Por supuesto. Y en ese caso, eso estamos de acuerdo. Y en ese caso, y para esos efectos, el Poder Judicial tiene, por supuesto, todo el derecho, toda la facultad de investigarlo. De acuerdo. Ahora, lo que me parece que sí ha sido absolutamente una iniciativa infeliz es ordenar la prisión de alguien como el general Williams, que no solamente tuvo la parte esencial de la operación de rescate, sino que ahora desempeña una función muy importante dentro del dispositivo de seguridad del Estado Democrático Peruano, y no proceder, por ejemplo, a comparecencia. Perdón, el general... Hay tanto corrupto que está suelto en la calle, así es, y a quienes no se considera necesario llevar a la cárcel, y a un militar de quien todo lo que sabemos hasta ahora es que se trata de un profesional capaz de primera y que cumplió su misión y que ahora tiene una misión importante, se lo intenta llevar a la prisión. Él es el que está organizando estas 5 bases, según ha explicado el ministro de Defensa, estas 5 bases antisubversivas que se están instalando en el N. Ahora, después de una cosa como esta, la pregunta es qué militares van a hacer una operación así para reducir a los senderistas que quedan en el N Apurímac, ¿no? Bueno, en fin, hay una gran diferencia entre una operación de rescate de rehenes y lo que es un combate más en campo abierto. Pero, naturalmente, esto, digo, hay cierto tipo de realidades duras y crueles de un enfrentamiento, pero que se dan en caliente y que deben considerarse como parte de un hecho bélico en sí. Y esto es lo que concierne al general Williams. Me parece, te digo, increíble de que se lo quiera reducir a prisión, cuando es perfectamente posible hacerlo comparecer cuantas veces sea necesario. Él está desempeñando una posición determinada, es una persona a quien muchas personas, sobre todo entre los rehenes, le tienen la gratitud de aquel que dirigió, que le salvaron la vida, y creo que no es la manera adecuada de pagar los esfuerzos. Hay ciertos datos, ciertos elementos que pueden inducir a confusión al fiscal o a los jueces. Los cuerpos aparecen con muchas balas, incluso en la misma cabeza puede haber varias balas. Y según la explicación que yo he recibido, por lo menos, claro, si estos comandos tenían este entrenamiento para disparar 3 balas al cuerpo y luego una a la cabeza, entonces entran, digamos, 10 comandos por una puerta, se cruzan con un terrorista, los 10 disparan, entonces automáticamente le caen 10 balas al terrorista. Pero como tienen que disparar 3 veces, le caen 30 balas al cuerpo. Serpa estaba con más de 30 balas, creo. Y luego inmediatamente a la cabeza. Entonces puede terminar pues, con 10 balas en la cabeza también. Ninguno tiene tantas balas en la cabeza, pero puede tener 2 o 3, digamos. Entonces, por eso es que aparecen esas cosas así. Digo, imagínate una circunstancia en la que decenas de personas armadas confluyen en una habitación y empieza una disparadera. Una buena cantidad, murieron 2 oficiales comandos, Valer y Jiménez. Quedaron decenas heridos de bala. 24 comandos heridos. Heridos de bala. 2 han quedado sordos, 1 quedó sin pierna. Exactamente. Hay una buena posibilidad incluso de que parte de las heridas que hayan tenido haya sido sostenida por su propio fuego, porque por bueno que sea el entrenamiento, con la cantidad de gente que había, con el fuego automático es muy difícil controlar lo que está sucediendo, de tal manera de que sí, en un área muy pequeña, con una pésima visibilidad,
hubo una tremenda concentración de fuego, de tal manera de que el que se produzcan los impactos no es nada fuera de lo común en esa circunstancia, y sobre todo con la necesidad de tener éxito cuanto antes. Ahora bien, de nuevo, recalco, otra cosa es que una vez que se controló el área, y si es que había, como parece que ha sido el caso, algún emergentista vivo, si este fue ejecutado, eso es directamente un asesinato, eso no tiene nada que ver con lo anterior, ¿verdad? Pero en el primer de los casos, lo que sí es, obviamente había un alto volumen de fuego en un espacio muy reducido y con casi nula visibilidad. Ahora, según la acusación, hay 3 ejecuciones extrajudiciales. Acabo de leer. Y de acuerdo a las informaciones que han estado circulando, en realidad la única información de la que hay cierta evidencia es el caso de Tito, porque parece que hay 2 policías que efectivamente lo capturaron, lo entregaron a Zamudio, que lo había pedido, y Zamudio lo entregó no se sabe a quién, y de ahí no se sabe más. Pero hay, en el otro caso, al parecer... Zamudio, que aclaremos, no era el oficial que estaba a cargo del operativo protección de Montesinos, de Montesinos, era el oficial comando más cercano a Montesinos y uno que tenía en el pasado un historial negro de derechos humanos en la zona de emergencia. O sea, que el caso de Zamudio es un caso particular. Un caso particular. Así como, bueno, el caso de Juan Manascurra es súper particular también. También, evidentemente. Bueno, pero en los otros 2 casos, aparentemente hay una confusión también, porque lo que, según parece, ocurrió, es que murieron en la refriega, en fin, en el ataque mismo, pero en medio del humo y del polvo y todo lo demás, los comandos se llevaban, hubo 24 heridos, pues, y llevaban a sus heridos, los cargaban, los llevaban, y parece que también levantaron a 2 de los terroristas, los llevaron, y cuando se dieron cuenta que eran terroristas los soltaron, pero ya estaban en otra zona distinta a donde habían sido los combates. Entonces, el fiscal ha llegado a la conclusión, por cruce de información, que han aparecido efectivamente en un lugar diferente a donde fallecieron. Entonces dice, estos también los condujeron allá y los mataron extrajudicialmente. Llega a esa conclusión porque los han encontrado en un lugar diferente a estos 2. Pero la explicación sería esa, que los estaban llevando y de pronto se dieron cuenta en medio Por eso merece investigarse. Merece investigarse. Si es que, de acuerdo con los preceptos básicos de la guerra, si es que habían sido rescatados, heridos y estaban con vida, debieron haber sido atendidos. Eso debe y merece investigarse. Como digo, hay que separar aquí las cosas con claridad. De un lado está la situación que determinaba algunos imperativos operacionales. Sobre eso yo creo que es descabellado el buscar echar cualquier tipo de sombra, de duda o de culpa a los oficiales que llevaron a cabo la operación, que culminó en el rescate con vida de virtualmente todos los rehenes, con excepción del doctor Justi. Otra cosa es, una vez terminada la operación, una vez concluido, asegurada la residencia, evacuados los rehenes, cualquier emergentista que hubiera sido... Que hubiera estado con vida, debió haber sido adecuadamente atendido, y no hacerlo es un crimen. Estos 2, según ellos, no estaban con vida. Lo que pasa es que incluso a los muertos de ellos mismos, es decir, a todo aquel que parecía muerto o herido lo levantaban y se lo llevaban. A su gente, ¿no es cierto? A los comandos. Sí. A estos los confundieron con comandos, los llevaron hasta que se dieron cuenta que no lo eran y los soltaron. Ese es un campo legítimo de investigación judicial. Ahora, pero ¿por qué ordenar la detención? Así es, pues. Bueno, tenemos que ir a una muy breve pausa, Gustavo, y regresamos. Bien, seguimos conversando con Gustavo Gorriti. Bueno, nos seguimos preguntando por qué haber efectivamente incluido a todos estos comandos en la acusación penal. Es una cosa, por todos los indicios que hay, absolutamente innecesaria, absurda. A veces diera la impresión de que el Perú no soporta la victoria, ¿no? Es decir, nuestros héroes son héroes vinculados a la derrota. Cuando tenemos una victoria importante, algo pasa que tenemos que malograrla, ensombrecerla, destruirla, en fin, arruinarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra naturaleza? Salvo que efectivamente se comprobara, cosa que no se está comprobando, sino aparentemente en un solo caso, que es el caso de Tito, que estaría vinculado a estos 2 comandos que no tienen que ver con este grupo de comandos. Eso parece más o menos claro. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿qué puede haber detrás, si es que hubiera algo detrás de todo esto, ¿no? Porque este fiscal, Richard Saavedra, es un fiscal que, según entendemos, fue designado por Blancanelia Colán para investigar el incendio del Banco de la Nación con ocasión de la marcha de los 4 suyos. Y archivó el caso, dicho sea de paso.
Entonces, obviamente, para un caso tan delicado como eso, en el que se ha comprobado que fue de alguna manera planificado por el CIN, por el gobierno, Blanca Nelia Colán tenía que designar a un fiscal de su confianza, ¿no? Uno puede presentar esa hipótesis. Nos designaron un fiscal para meternos a nosotros a la cárcel. Si tú recuerdas, durante todos los primeros días y las primeras semanas que siguieron a la marcha de los Cuatro Suyos, se intentó culpabilizarnos por los incendios y culpabilizarnos por las muertes. De tal manera de que una de las primeras cosas que se intentó es abrir una investigación fiscal que concluyera echándonos la culpa a nosotros por eso. Y solamente el hecho de haber podido aclarar en forma rápida, como lo hicimos entre otros sitios aquí, si tú recuerdas cuando vine con Bruce, cómo había sido la secuencia de las marchas y el retiro de la policía, es de que eso, por la sobredocumentación que nosotros pusimos, quedó de lado, y entonces lo que ellos más bien intentaron ahí fue empezar a tratar de que eso se olvidara. Y se archivó una acusación donde estaba tan clara y tan evidente la autoría, por lo menos la autoría en sus términos más generales. Y el fiscal era Saavedra. Sí, ahora, eso no quiere decir necesariamente nada, pero su actuación en ese caso, digamos, en el mejor de los casos, la mejor de las oposiciones fue, digamos que muy tímida. Muy tímida. Timidez que no se da hoy en este caso, donde debió haberse exhibido mayor, en el caso digo de los comandos, donde debió haberse exhibido mayor racionalidad y tino. Porque esta acusación se da un día antes del famoso paro del sur, que no llegó a ser paro nacional, sino el paro contra las privatizaciones. Se genera una situación de enfrentamiento. Uno puede, digamos, construir hipótesis, estas son puras conjeturas, ¿no? ¿Quién puede estar interesado en generar una situación de enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el gobierno? Fuerzas Armadas muy resentidas, primero porque se les ha reducido el presupuesto de una manera apreciable, sí. Tienen segundo por ejemplo, al comandante general de la Marina fue destituido en un caso en el que aparentemente él tenía la razón en el asunto de Chaís. Se puede discutir si debió haberse pronunciado o no, pero en fin, hay estos oficiales de la FAP, como 20 o 25, que fueron destituidos también hace poco, ya con Loré de Mola. En fin, hay un general, el número 4, según ha explicado el propio ministro, el general Marzulo, el número 4 del ejército, que está preso en Maynas, en Iquitos, en la cárcel de Iquitos, en la cárcel común de Iquitos, por algo vinculado a la carretera, a la construcción de la carretera Iquitos-Nauto, la cual aparentemente no tiene nada que ver. En fin, sienten que están sufriendo una serie de vejaciones y encima viene este asunto. Entonces, claro, esto podría ser la gota que rebalsara el vaso de una tensión ya insoportable entre... Felizmente, en ese sentido, el ministro de Defensa, creo yo, digamos, hábilmente se ha puesto al frente. Yo no creo de que haya ningún peligro en el sentido que se produzca una tensión, como tú dirías, insoportable. A lo que tú has dicho, creo que habría que agregar el prólogo indispensable, y es que las Fuerzas Armadas han salido de esta suerte de maltrato histórico que se dio durante los 10 años del Fujimorato, de haber estado sometidas a Montesinos durante estos 10 años y de haber estado entonces bajo las órdenes y la férula de quien ha sido el mayor mafioso en la historia de nuestro país. Ahora, en ese contexto, cuando las Fuerzas Armadas salen de eso, y sobre todo en el lado del ejército, hacen un programa de reforma autogenerada notable. Yo estuve en la Comisión de Transición en el sector defensa, y te puedo decir de que después de todo lo que había pasado, teniendo a excomandantes generales presos, Hermosa, Villanueva, a varios otros generales en prisión, la actitud, sobre todo del ejército, y que se dio en el plan ejército y todo aquello, de tratar de hacer una introspección profunda, de aprender de eso, fue una de las más notables a nivel institucional. Yo no lo he visto replicado para nada en la CONFIEP, no lo he visto replicado para nada en ningún otro de los poderes judiciales. O sea, fue una actitud, si tú quieres, ejemplar. Y ahora, los principales, los que están en la alta línea de comando del ejército, son todo gente que había salido, que había sido votada por el Fujimorato, que regresó al comando, y todos los tres que están en primera línea, de mi percepción, gente muy inteligente, calificada, profesional. Ahora, es en ese contexto cuando se está tratando de reconstruir y llevar a cabo una reforma de la Fuerza Armada que la saque del pozo en que la llevó el Fujimorato
y la convierta en una Fuerza Armada eficiente, capaz y totalmente inscrita dentro de un proceso democrático, que se produce este episodio que es del todo infeliz. Así es. Que es del todo ¿Quién infeliz puede y del todo estar innecesario. interesado? ¿Quién puede Bueno, estar ya interesado? hemos visto, por ejemplo, quién sacó el publirreportaje en Canal 5 el domingo pasado. Fujimori, y por supuesto Canal 5, feliz, sin poner siquiera que se trataba de un publirreportaje, va, lo saca y por supuesto contamina todo aquello que no pertenece a ningún régimen, que fue un rescate, si tú quieres, humanitario en una situación terrible como la que se dio, a tratar de sacarle provecho político. Entiendo que Montesinos que se estremece por la posibilidad de hablar y también sacar algo de crédito por ese caso. Y no es así. Si algo tiene que ver Fujimori y Montesinos en esto, está por el lado de la acción que pueden haber tenido Huamana Escurra o Zamudio, con lo que quedó. Lo otro ha sido una acción profesional de soldados altamente calificados que creo arriesgaron todo y llevaron a cabo una operación que ha sido cruenta, que ha sido dura, que ha sido trágica, pero la situación era cruenta, dura y trágica, y el hecho concreto es de que los rehenes indefensos que estaban ahí fueron salvados. Y el Perú pues tiene muy pocos grandes logros históricos, grandes hechos que admirar respecto de sí mismos. Bueno, salvo pues que nos remontemos a la época de los incas, en fin, no sé. Bueno, cuando tú decías que admiramos... Entonces, por favor, destruir algo sin razón, porque si hubiera una razón de peso, sí, pero destruir una cosa admirable sin razón es una voluntad, una capacidad de autodestrucción, pues, inconcebible. Los héroes no están por encima de los demás y deben ser sujetos también a escrutinio e investigación, pero deben ser tratados con respeto. Así es, con respeto. Con respeto. Y yo creo que en este caso lo que ha faltado es precisamente ese respeto. Ahora, yo no estoy de acuerdo del todo de que nosotros solamente honremos la derrota. En el ejército precisamente hay una gran veneración por Mariscal Cáceres. De acuerdo, no, por supuesto. ¿No? Y tenemos toda una serie de casos de victorias, pero por supuesto cuando... Y esto, desgraciadamente, ha sido una victoria que se ha dado en un escenario doméstico, interno, pero que sin embargo sí representó un logro muy concreto y tangible. De nuevo, salvar las vidas de los rehenes. Si después de haber hecho esa operación, que digamos, tiene una dimensión humanitaria profunda e indudable, si después o paralelamente a eso, porque no olvidemos que estaba Montesinos, que estaba Hermosa y que estaba Fujimori. Pero separemos pues las cosas. Exactamente. No podemos meter todo dentro del mismo saco. Lo que hay que hacer es separarlo y yo creo llevar a cabo la investigación con el respeto y la consideración que merecen quienes tanto arriesgaron en su momento. Efectivamente. Bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Por esta entrevista muy interesante. Un especialista además en estos temas, dicho sea de paso. Periodista apenas. No, gran especialista, conocedor.